Hoy estamos acá frente a ustedes para poder predicar y exponer la palabra del Señor. Amén. Una palabra que no es exclusivamente, esto va a sonar un poco extraño, no es exclusivamente para ustedes porque la palabra fue para mí primero. El Señor trabajó en mi vida, en mi corazón, mientras estudiaba este sermón, y luego de eso, en paralelo, a través de la oración, confiamos de que el Señor va a obrar su palabra en la vida de ustedes, así como lo hizo y lo seguirá haciendo en mi vida. Así que vamos a leer la palabra del Señor, que se ubica en Segunda de Reyes 5:1. Luego vamos a estar orando y comenzaremos. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, un día domingo que comienza, en el cual podemos estar reunidos junto a amigos, hermanos, compartiendo lo que ha sido de esta semana, lo que ha sido de sus trabajos, lo que ha sido de su vida, pero compartiendo algo que nos une aún más que eso, que es el amor que tú nos tuviste a nosotros y que por consecuencia nosotros te podemos tener a ti. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine mi vida, ilumine la vida de mis hermanos, ilumine su palabra en nuestra vida, para que podamos ser enfrentados a ella y podamos recoger la gracia que de tu palabra viene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo nos relata la extraordinaria historia de Naamán. Quizás Naamán no nos suena tanto, se parece harto a Amán, pero que no es el mismo. Parece una novela turca. Naamán era el capitán del ejército del rey de Siria. La razón por la cual traigo este pasaje ahora es porque este pasaje nos ilustra y nos proporciona algo asombroso con relación a la salvación cristiana. Algo muy, muy asombroso, que tiene que ver con esto. Y este es el mensaje en realidad de toda la Biblia. Aunque se ubica en 2 testamentos, nosotros bien sabemos que la Biblia está ubicada desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El mensaje es uno solo. Y el mensaje trata sobre el hombre y su relación con Dios. Este mensaje nos muestra gracia de Dios, ya sea que nos encontremos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. A veces nos resulta difícil entender que la gracia de Dios se ubique en el Antiguo Testamento. Nos es muy fácil encontrar la gracia de Dios en el Nuevo Testamento porque vemos a Jesús, quien es Dios, entregando gracia a aquel que encuentra por la calle, a aquella persona que está en enfermedad. Y no es muy fácil ver la imagen de Jesús obrando en gracia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta misma gracia se ubica también en el Antiguo Testamento. A veces nos resulta difícil entender la gracia de Dios e incluso comprender la razón de la ley si no entendemos el motivo por el cual la gracia de Dios y la ley existen. ¿Cuál es el motivo? El pecado. Y este sermón tiene el siguiente nombre: la enfermedad que no podemos curar. La enfermedad que no podemos curar. Pero cuando hablamos de ley, esta es una miniserie que estuvimos conversando con el pastor y con Pablo, que se llama Gracia en la Ley. ¿Ya? El concepto de ley tiende a verse como de manera rígida, ¿ya? Una ley, y me imaginamos al Señor, así como decía Pablo el domingo pasado, como medio griego, así un dios griego con barba, musculoso, gigante, con una espada de 5 metros. Y imaginamos a un Dios de esta manera, ¿ya? Cuando, claro, Dios es un Dios justo, efectivamente. Pero ¿cómo mezclamos o compaginamos de manera correcta la gracia de Dios en medio de este Antiguo Testamento que parece tan rígido? Ese es el motivo de esta serie. Cuando hablemos de ley en este sermón, vamos a estarnos refiriendo a varios libros del Antiguo Testamento, específicamente a Segunda de Reyes, donde se ubica esta historia de Naamán.
Como les decía, más de algunos hemos creído de que la gracia de Dios es exclusiva del Nuevo Testamento y que es posible solo después de la primera venida de Jesús. Sin embargo, no es así. El mensaje de toda la Biblia, que se ubica en 2 testamentos, es el mensaje de gracia. Un único mensaje en 2 testamentos. Y lo encontramos en la Biblia. La Biblia es el libro más práctico que existe y aún así hay personas que dicen no tenemos tiempo para leer la Biblia, queremos progresar en la vida. Y de verdad, la Biblia nos ayuda a progresar en la vida. No es un simple libro doctrinal, vacío, sino que es un libro que nos dice específicamente la causa de nuestros problemas. Y solo hay una forma de conocer a Dios, de ser salvado, liberado, y es a través de la fe. La bondad de Dios es tan grande y su preocupación por nosotros es tan grande que no solo nos dice doctrinalmente tú tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que confiar, no, sino que también además de eso nos muestra ilustraciones, como la de la historia de Naamán. Vamos a hablar un poco brevemente sobre el contexto en el que la historia de Naamán se ubica. La historia se ubica en el periodo preexílico, eso quiere decir que es antes del exilio de Israel a Asiria, antes de que el pueblo de Israel fuera exiliado a Asiria en el 722 a.C. En aquella época, el reino de Siria, Asiria y Siria no es lo mismo. El reino de Siria, también llamado como Aram en la Biblia, es un estado monárquico, o sea, por eso es que aparecen reyes en la historia. La capital estaba en Damasco y era gobernado por poderosos reyes que ejercían control total sobre el pueblo. Ese control era militar, era autoritativo, era administrativo, un control total. Y Siria frecuentemente entraba en conflictos con Israel y con todos los reinos vecinos. Así que por eso es que en el texto podemos ver que hay tensión, más adelante lo vamos a estar viendo, entre el rey de Israel y el rey de Siria. Pero en específico, hoy veremos este sermón en 3 puntos. El primer punto, el pecado estropea la vida tal y como la lepra estropeaba la vida de Naamán. Ese es el primer punto. El pecado estropea la vida tal y como la lepra estropeaba la vida de Naamán. El segundo punto, el hombre, el ser humano, en la mejor de las situaciones posibles, no puede enfrentar este problema. Y el tercer punto, el hombre desconoce la única forma de tratar este problema, aunque la respuesta se encuentre al lado de él. Vamos con el primero. Lo primero entonces que deducimos en este pasaje es que el pecado estropea la vida tal y como la lepra estropeaba la vida de Naamán. El pasaje decía así: cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor, su señor lo tenía en alta estima. Su señor el rey, por eso es que el señor aparece con letra minúscula, lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor, este Señor que está aquí aparece con letra mayúscula, o sea, Dios, había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Venimos saliendo de una serie que se llama Providencia, ¿ya? Dios es soberano en todo. Aquí lo podemos ver. Hay una guerra, Naamán es un capitán valiente, pero finalmente el que da la victoria no es el Señor con S minúscula, sino que es el Señor con S mayúscula. Él había dado la victoria a Siria. Naamán entonces era un hombre valeroso, un capitán, un congíneta. Este hombre era destacable, tenía muchas capacidades y habilidades naturales. Era responsable de grandes proezas, de darle la victoria a un pueblo. Era un varón grande delante de su Señor. Acá tenemos a un rey grandioso, sentado en un asiento grandioso, seguramente con una manta y una corona, toda la majestuosidad que se puedan imaginar. Y este rey, que es el de Siria, va y le pone una chapita aquí de condecorado
a Naamán, y Naamán era el que pudiésemos decir que estaba segundo a cargo ahí. Diríamos de él que es un hombre que progresa, y sin duda Naamán va a seguir progresando y ascendiendo. Podríamos decir, trayéndolo a nuestra historia, que es, no sé, la mano derecha del dueño de la empresa en la que trabajamos. Más o menos algo como eso. O quizás pronto tiene aspiraciones a ser el gerente general de la empresa. Pero, y el texto dice, Naamán era leproso. Solo en esta frase, solo en este pero, encontramos la realidad de todo lo que la Biblia nos dice acerca del pecado. Solo en este pero. La lepra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es tipificada como el pecado. Esa era la razón por la cual en el Antiguo Testamento las personas que eran leprosas debían ir a donde el sacerdote para ser purificados. Ahora bien, en la práctica y en la experiencia de cada uno de nosotros está presente la idea de que hay algo que estropea la vida. Todos tenemos esa idea, seamos cristianos o no lo seamos. Es muy común escuchar ese dicho que dice, no todo es perfecto en la vida. Lo decimos todos. Hay algo que estropea la vida, y como mínimo la idea de que la vida no es perfecta. De hecho, y esto es un poco chistoso, ninguno de nosotros se encontraría acá en un liceo un día domingo, a no ser porque haya un bingo o algo así, sino es porque la vida está estropeada. Hay algo que arreglar, si no, no estaríamos acá. La lluvia que nos pilló cuando veníamos acá de camino, sería más cómodo estar en la casa. Pero todos de cierta manera tenemos esta comprensión de que hay algo que estropea la vida. Hoy nos encontramos en el 2024, una época de grandes avances tecnológicos que han sido de gran ayuda para el progreso. Estamos en medio de un auge de herramientas que ni siquiera sabemos hasta dónde nos van a llevar, como por ejemplo la inteligencia artificial. Herramientas que ayudan a facilitar y a optimizar nuestro trabajo. Y todo parece mejorar, todo avanza a tal punto de que podemos decir de que todo está bien. Todo va avanzando. Pero yo soy profesor, no sé si saben, soy profesor de música, y mis alumnos hacen todo su trabajo con ChatGPT. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, todo progresa, pero hay algo dentro de nosotros que estropea lo que progresa. La inteligencia artificial no nos está dejando pensar, razonar, inferir, codificar, ya que todo ese trabajo lo realiza por sí solo. Esta es una opinión nada más, ¿eh? No es que yo esté en contra de la inteligencia artificial. Pero ya vamos entendiendo, yo creo, la idea. Aunque vamos avanzando y hay gran progreso, al mismo tiempo, y en otro sentido podemos decir, parece que la sociedad retrocede. Como músico, estoy seguro de esto. Y podría decir que al respecto, en cuanto a lo musical se refiere, no se mide el avance por el avance de los años, sino que mientras más retrocedemos en los años, objetivamente hablando, mejor música encontramos. Y claro, hay grandes avances tecnológicos, los instrumentos han ido mejorando, todo parece ir bien, pero la música era objetivamente mejor en siglos anteriores incluso. El pero siempre está ahí, no importa cuán bueno parezca el panorama. Tenemos un mundo comunicado a través de redes sociales. Tenemos mucho más entretenimiento. El mundo mejora en accesibilidad a las universidades, las circunstancias, las condiciones, todo es mejor. ¿Es perfecto entonces? No, no es perfecto. Siempre hay un pero. Pablo habló de este pero el domingo pasado. Pablo, nuestro hermano Pablo, no Pablo el de la Biblia. Desde que entró el pecado, la vida del hombre, según la Biblia, nunca ha sido completa. Jamás volvió a ser plena. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, su vida era plena. Todo era perfecto, dijo Dios. No había nada mal. Luego, a través de una mentira y a través de una disconformidad a la ley de Dios, Dios había dicho, no comerás de ese fruto, ¿ya? Y el hombre decide que esta otra ley que la serpiente le ofrecía era mejor que la que Dios decía, una disconformidad a lo que Dios había dicho,
entró esta cosa fatal que se llama pecado, arrebatándole a la vida su plenitud y su perfección. No importa lo exitoso que seamos o logremos ser en esta vida, no existe tal cosa como la felicidad plena en nada de lo que hagamos. Suena feo eso, pero es real. No existe tal cosa como la felicidad plena en nada de lo que hagamos. Busquemos un motivo para ser felices, hermanos y amigos. Y cuando lo logremos, estaremos buscando un nuevo objetivo para lograr llenar nuestra felicidad que se encuentra desesperada por ser llena otra vez. Naamán era un varón grande, gigante. Su señor, el rey, que quizás era más grande todavía y honorable, lo había puesto en un buen lugar. Tenemos a pura gente grande acá, puros cracks. Pero era leproso y eso lo estropeaba todo. El pecado, como la lepra, no respeta a las personas. Aunque Naamán era un varón grande ante el rey y muy valiente y de gran éxito, esto no fue motivo para impedir de que la lepra llegara a su vida. No hay éxito o fracaso cuando se trata del pecado. No existe éxito o fracaso. Todos somos fracasados frente al pecado. Todos tenemos esta terrible lepra en el alma. Hace algunos meses atrás leí un librito, así chiquitito, que se llamaba La libertad de olvidarse de uno mismo, de Tim Keller. Este hablaba sobre el ego humano y cómo este ego necesita ser llenado, básicamente. Este libro cita un ejemplo que yo creo que calza a la perfección con lo que estamos hablando acá. De hecho, da un testimonio de una persona que dio una entrevista en una revista. No sé cómo se dice, pero se escribe Vogue, la revista, es súper famosa. Esa revista tiene una entrevista de una persona, una hermana. No, broma, no es hermana. Se llama Madonna, es una artista, en realidad. No me juzguen, soy músico. Esta entrevista de Madonna dice así, y cito, textual a Madonna aquí. Mi motivación en la vida viene de un temor a ser mediocre. Eso siempre me impulsa. Me abro paso a través de un periodo y descubro que soy un ser humano especial. Pero después siento que sigo siendo mediocre y poco interesante a menos que haga otra cosa. Porque aunque me he transformado en alguien importante, todavía tengo que probar que soy alguien importante. Mi lucha nunca terminó y sospecho que nunca lo hará jamás. Estas son las palabras de una persona que lo ganó todo en lo musical, todos los premios que se puedan imaginar. Y miren lo que dice: tengo que luchar por ser alguien importante. Y ella tiene un gran pero que decir. El ego, la competencia por ser la número uno no la dejaba tranquila. Y de verdad que no pretendo ser pesimista, sino realista. En el segundo punto quisiera señalar un segundo aspecto ilustrado acá, que es que el hombre o la mujer, en el mejor de las situaciones posibles y en su máxima expresión, no puede afrontar este problema. El verso 5 dice: el rey de Siria le dijo, pues ve entonces al profeta, yo le enviaré carta al rey de Israel. El verso 7 dice: en cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios, capaz de dar vida y quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. ¿Qué es lo que tenemos acá? Al rey de Siria, un majestuoso y grande rey, que tenía todo bajo sus pies, excepto la lepra de Naamán, que envía a Naamán, un capitán, hacia otro rey, el rey de Israel. O sea, tenemos los más grandes que podemos imaginarnos. Es por eso que el punto es que en la mejor situación posible el hombre no puede hacer nada contra el pecado. De pasadita también podemos ver acá de que el rey de Israel reconoce de que solo Dios es capaz de quitar y dar la vida. Dos reyes, dos altos mandos. Yo creo que podemos ver lo que sucede aquí, y este es el paradigma de toda la historia de la civilización de la raza humana. El hombre ha sido consciente del problema
y ha tratado de arreglarlo. ¿Lo ha logrado? Sin éxito lo ha hecho. ¿Cómo lo ha intentado arreglar? A través de las leyes parlamentarias. Cuando vemos una ley que prohíbe el asesinato, por ejemplo, lo que está haciendo es tratar de marcar los límites del pecado. Pero sin embargo, no ha logrado erradicar el pecado del todo. Quizás sí ha mitigado los efectos del pecado, disminuyen los asesinatos, quizás disminuyen los robos, pero no ha dado solución al problema de raíz. El rey de Siria, el rey de Israel, el capitán Naamán, el gobierno de turno de Chile, el gobierno de turno de todas las partes del mundo, los más grandes no pueden dar solución a este problema. Incluso tú y yo hemos buscado darle solución también al problema del pecado, fabricando ídolos fuertes, que son como grandes reyes a quienes acudimos cuando nos encontramos en algún problema. En nuestra experiencia podemos ver de que en la vida hay pecado. Y hemos tratado de remediarlo a través del consumismo, por ejemplo, comprando cosas para llenar los vacíos que el pecado deja en nuestros corazones. Buscando también remediarlo quizás a través del egocentrismo, viviendo la vida como si yo fuera el centro de ella y me olvido de servir a los demás. O quizás a través del entretenimiento, jugando o en redes sociales, a las cuales acudimos para dormir nuestras mentes, cuando en realidad lo que las Escrituras nos dice es que debemos renovar nuestra mente, no dormirla. Y esta lista no termina acá, solo fueron unos ejemplos, pero esta lista sigue y es muy amplia. Una preocupación excesiva por la salud, preocupación excesiva por la realización personal, por las posesiones, por el estatus, y un largo etcétera que no acaba más. Amigo, hermano, no vayas a esos reyes para encontrar soluciones al problema del pecado. Naamán fue el rey de Siria, que lo mandó al rey de Israel y nadie pudo ayudarle. Ve al rey de reyes. Él ha traído el remedio para nuestra lepra espiritual. Y aquí llegamos al tercer punto. El hombre desconoce la única forma de ser sanado, aunque ésta se encuentra al lado de él y al alcance todo el tiempo. Aquí tenemos a este gran hombre que padece lepra. Lo ha intentado todo y todo ha fracasado. Estas grandes personas no sabían sobre el remedio y el mundo no es consciente de que el remedio está ahí al alcance todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las grandes personas andan buscando grandes remedios. Y en el verso 2, que lo saltamos intencionalmente, podemos encontrar la solución. Un día, una joven israelita que la banda de los sirios había hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor, se refiere a Naamán, acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La respuesta para los grandes reyes, para el capitán Naamán, estaba ahí. La tenía una pequeña niña que era prisionera, que había sido capturada y estaba al servicio de la esposa de Naamán. La única pega de la niña ahí era obedecerle todo lo que la señora de Naamán le decía, ¿cierto? Era pequeña en edad, probablemente, no sé, me imagino yo que haber sido capturada sin su familia, ella tiene que haber llorado y haber pasado muy malos momentos. Pero ¿qué es lo que piensa ella? No piensa devolver mal por mal, sino que dice: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Ella conocía la respuesta a la enfermedad de Naamán y la respuesta que los grandes reyes no tenían. El mensaje de este libro tiene su ironía y su paradoja. ¿Habías sido consciente alguna vez de que esto es lo que la Biblia nos dice siempre, de principio a fin? Nuestro hermano Víctor leyó al principio la dirección del culto, 1 Corintios 1, 26, 27, que la parte final dice así: Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes.
¿Quién es lo débil del mundo? Sino esta niña en esta historia, que tiene la solución para el problema del pecado de Naamán. Aquí tenemos a los grandes imperios: Egipto, Babilonia, Asiria, Roma, y un montón de grandes imperios que pasan y mueren, crecen y mueren. Pero la verdadera clave en la historia de Naamán vendría de un pequeño pueblito en Palestina. Esta historia parece un círculo porque esto ya lo hemos visto. Recordemos el clímax de la Biblia en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos de aquella época, ¿a quién esperaban? A un Salvador gigante, que viniera con espada a liberar al pueblo. Él sería quizás un capitán como Naamán. Esperaban que Jesús fuera así. Alguien grande que liberaría al pueblo. Pero nunca pensaron en mirar a Belén, un pequeñito pueblo que todos despreciaban, y es ahí donde nació nuestro Salvador, en un pequeño pesebre, como un bebé que necesitaba del cuidado de su madre. Siempre es lo mismo: la insignificante sierva, lo desconocido, lo inesperado. Ahí está la respuesta. O si no, ¿por qué Jesús pasaba tanto tiempo con un puñado de personas que eran pobres y vulgares, predicándoles el Evangelio? ¿Por qué no fue a Jerusalén, si ahí estaban los reyes? Y finalmente Jesús lo vieron crucificado en la completa debilidad. Su cuerpo fue sacado muerto de la cruz, puesto en un sepulcro. ¿Ese es nuestro Salvador? Algunos dirán: no, nosotros queremos algo grande. No queremos a este débil Salvador. Pero ese es la única solución al problema del pecado. Solo hay una solución. Y esta solución es el mensaje cristiano. Y esta solución no sale en las noticias, no sale en TikTok, en Instagram. No es el mensaje que los gobiernos financian para ser enseñado en los colegios, como sí lo es la ideología de género. Somos la sierva de Dios, la minoría desconocida y despreciada, el pequeño remanente que permanece. Y no quisiera que al escuchar este mensaje ustedes entendieran como que nosotros somos la solución. No, nosotros no somos la solución. La muchacha tampoco era la solución. Ella había escuchado y ella había sido testigo de un Dios poderoso, de aquel Dios que tiene la solución para el problema del pecado. Y es por eso que ella dice: si mi Señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El profeta era el profeta Eliseo, un profeta de Dios. Finalmente, en esta historia de Naamán, vemos la gracia de Dios. Esta historia es súper larga, da como para una vigilia, pero avanzando un poco rápido, pudiésemos decir de que Eliseo le dice que debe zambullirse 7 veces en el Jordán, y ahí va Naamán, el grande, con pocas ganas de hacer caso, la verdad, porque no quería zambullirse en ese Jordán. Dice: ¿para qué me voy a zambullir en este Jordán que está todo sucio? Si ya al lado del palacio del rey tengo unos ríos maravillosos, mejor me voy para allá. Y se iba. Pero bueno, ya eso es parte de otra historia. Y la cosa es que accede a zambullirse, y 7 veces, hermano. Me imagino una, me imagino la segunda, la tercera. ¿Va a funcionar esta cuestión o no? Diría. Se mete de nuevo, cuarta, se mete la quinta, sexta. Ya creo que sin esperanza se mete la séptima. Y leamos lo que dice la Biblia. Naamán fue al Jordán entonces y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño, como la de la niña que estaba presa y cautiva. Entonces él y toda su compañía se volvieron a donde estaba el varón de Dios, Eliseo, y una vez delante de él dijeron: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, y la única razón por la que estoy acá, hermano, con nervios aquí delante de ustedes, es para decirles que hay un problema para el pecado, que hay un remedio. Escucha el remedio que Dios entregó por ti.
Este remedio no es algo, sino alguien. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él puede eliminar tu culpa, porque la ha quitado. Puede darte nueva vida, te sanará de la lepra, te restaurará, te guiará. Ve a Él. Naamán quedó limpio y obtuvo más de lo que esperaba. Él esperaba ser sanado de su lepra. ¿Pero qué obtuvo él? Ser sanado de su lepra y declarar algo como esto: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. El pero había sido cubierto por la gracia de Dios. Y antes de finalizar, quisiera traer a ustedes otro pero que sale en las Escrituras. Y este lo encontramos en Efesios 2, del 3 al 5. Si me pueden ayudar a buscarlo ahí. Efesios 2, del 3 al 5. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de la naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer, o sea, leprosos espirituales. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Este es el bello mensaje que encontramos: la enfermedad del pecado cubierta por la misericordia abundante de Dios, quien nos amó en Jesucristo. Cristo no esperó que tu lepra, mi lepra, fuera sanada, fuera sacada de nuestra piel para luego ir a donde nosotros. No esperó que tú tomes una decisión por Él, para Él luego tomarte y limpiarte. Él fue a ti, Él se acercó a mí en nuestro peor momento, cuando nuestro pecado todavía olía putrefacto como la lepra de Naamán. Y Él no solo lo hace de manera espiritual, como lo estamos mencionando ahora, sino que Él, cuando estuvo acá en la tierra, también lo hizo. Mateo 8, del 1 al 3, dice así: al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se acercó, se arrodilló ante Él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, para ti que llevas algún tiempo en la iglesia y has pasado de ser un peregrino en busca de un hogar a ser cristiano, piensa en lo siguiente: ¿hubo alguna vez en la que ni tú ni yo conocíamos este mensaje de salvación? Todavía ni siquiera lo abrazábamos. Sin embargo, nuestros ojos fueron abiertos a la verdad del Evangelio y recibimos salvación una vez y para siempre. ¿Acaso no encontraremos perdón cuando nos encontramos nuevamente luchando contra el pecado en nuestra vida? Te animo a volver a poner tu mirada en aquel que se entregó para limpiarte. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús vive para interceder por nosotros. Y para ti, amigo, que quizás vienes acá y escuchas por primera vez este mensaje, o que estás mordiendo un poco este mensaje, meditando, y el Señor está trabajando en tu corazón, hay solución para el problema. Este problema que Madonna identificó, ya lo vimos. ¿Crees que todo es perfecto en esta vida? ¿Consideras que parte de la imperfección la generamos tú y yo? Creo que no somos perfectos como hemos pensado y somos culpables del pecado. ¿Qué harás con esa culpa? Nadie es perfecto y créeme, todos los que estamos acá somos muy conscientes que no lo somos. Sin embargo, por la gracia de Dios, hemos tomado cartas en el asunto. Quizás podrías decir o hacer la misma pregunta que el leproso le hizo a Jesús.
En Mateo, la historia que acabamos de leer. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y estoy seguro que Él extenderá su mano, te tocará y te dirá, quiero. Ya has quedado limpio. Amigo, te invito, amiga, a considerar la salvación que Jesús provee cubriendo tus faltas, pagando tu culpa en la cruz y entregándote su perfecta vida de obediencia que vivió Él en este mundo, para que ahora puedas ser hijo e hija de Dios, es decir, nuestro hermano en la fe. Agradezco al Señor por esta oportunidad, que su palabra resuene en nuestros corazones. Es su voz la que está hablando, no es la mía. Es su palabra que no pasa, no es la mía, que mañana la van a olvidar. Su palabra es viva, es eficaz. Llega hasta los lugares en donde mi palabra, mi consejo no puede llegar. Y esto ha sido así por más de 2000 años. Agradezco al Señor de verdad por este momento. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando para finalizar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra conoce lo que nosotros no. Y hoy nos muestra un remedio para una situación que vivimos a diario. Yo puedo ver el pecado en mi vida. Lo puedo ver. Y tu palabra me habla de él, de su existencia y de la solución. La única solución posible es aquella pequeña solución entre los ojos de las personas, que es un Jesús que vino, que murió, pero que resucitó. Y ahora está intercediendo por nosotros. Gracias, gracias porque tú diste solución a algo que nosotros no podíamos solucionar ni en 1000 vidas, Señor. Y tú solo con una vida te entregaste por nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Te pido que esta palabra resuene y haga eco en los corazones de aquellas personas que están acá en este lugar y aquellas personas también que verán este sermón. Porque tu palabra hoy sigue haciendo lo que en 2000 años de historia de la iglesia ya ha hecho, que es transformar y cambiar la vida de pecadores a hijos tuyos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.